Bienvenidos una vez más a Santidad Financiera. Soy el profeta Oscar Álvarez desde la Iglesia Ministerio Internacional Desafío y este es su programa Santidad Financiera, donde venimos derribando las tradiciones que están impidiendo que usted y yo y miles, millones de personas a través del mundo que han creído en Cristo puedan disfrutar de aquellas promesas que Dios tiene en su palabra para bendecir nuestra vida. Le damos gloria al Señor porque usted y yo podemos tener nuestra Biblia hoy y podemos hoy encontrar en ella la respuesta. Mucha gente culpa a Dios de la pobreza. Hoy quiero derribar esa tradición contra el apostólico y profético sistema financiero de Dios, que es la defensa y culto a la pobreza. Mucha gente está convencida al 100% que Dios no existe, y que Dios no existe por una sencilla razón, porque hay mucha gente desde la niñez, jóvenes, adultos, muriendo en situación de pobreza, muriendo por la escasez de recursos. Entonces la gente siempre dice, si Dios existiera, debería haber comida, debería haber bebida, debería haber vestido, debería haber salud, debería haber equidad, justicia en la raza humana. Y yo quiero que usted vea que ese culto y defensa a la pobreza ha sido tan bien estructurado por las tinieblas que aún pastores, apóstoles, profetas, cualquier persona que no conozca a profundidad la palabra va a aceptar ese culto y va a creer que eso vino de parte de Dios. Cuando usted lee Romanos capítulo 5, usted encuentra la historia más gloriosa de redención que el hombre puede escuchar mientras esté aquí en la tierra. Y yo quiero leerle estos versículos porque se basa en ellos la palabra para derribar todo lo que es la estructura del culto y la defensa de la pobreza. Quiero llevarlo a Romanos capítulo 5, en el verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, escuche, el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea que el pecado no hacía parte del mundo, el pecado fue traído por alguien. Dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, yo quiero que usted vea que dice que un hombre trajo la muerte, trajo la ruina, la enfermedad, la necesidad, la escasez. Pero cuando leemos en el capítulo 5, ahí mismo en Romanos, en el verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces no es la voluntad de Dios que el pecado gobierne en el mundo. No es la voluntad de Dios que haya muerte en el mundo. No es la voluntad de Dios que haya desgracia en el mundo. No es la voluntad de Dios que haya pobreza en el mundo. Porque entonces por demás murió Cristo. Porque si Cristo vino a redimirnos de lo que trajo toda la desgracia, entonces ¿a qué vino Cristo? Por eso en Romanos capítulo 8, ahí mismo en el verso 32, dice la palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mucha gente espiritualiza todo y dice, no, es que Dios nos va a dar todo en el cielo. Escúcheme, yo quiero llevarlo ahora después de haberle leído que por un hombre llegó la muerte y la destrucción y la hambre y la pobreza, pero que por otro hombre llamado Jesucristo, Dios con nosotros, vino la redención. Y que si Dios fue capaz de hacer eso, de matar a su propio unigénito Hijo, ¿cómo no nos va a dar junto con él todas las cosas? Quiero llevarlo ahora desde el inicio. Ni siquiera estaba la tierra hecha. Y yo quiero que usted vaya, porque esto hay que derribar todas estas malicias del infierno, porque ese culto a la pobreza lo que ha generado es convicción, creencia de que nuestro Dios es el mezquino, de que nuestro Dios es el que no quiere que la gente tenga, que nuestro Dios es el que no quiere que la gente posea bendiciones para poder bendecir a otros. Déjeme decirle que no hay una fortaleza más gigante dentro de la tradición humana y religiosa que ese culto y defensa a la pobreza. Personas que se ofenden con esta clase de prédicas,
predicadores, pastores que se dicen ser ungidos, que se dicen ser separados por Dios, hablan en contra de la bendición de Dios. Dios nunca te dijo que te iba a ser millonario. Al único que yo sé que lo dijo que iba a ser millonario fue a Salomón, que se le apareció 2 veces. ¿Por qué no le dijo, Salomón, te voy a arruinar? Te voy a llevar a vivir una cuestión de Dios extraordinaria. Te voy a volver pobre. Te voy a llevar a la necesidad, a la escasez como no ha habido ninguno. Porque yo quiero que tú seas humilde, Salomón. Te voy a llevar a que ignores todo. Te voy a llevar a la brutalidad, a la ignorancia extrema, Salomón. Porque yo quiero que seas igual a mí. Yo quiero que seas humilde como yo. Y que sirva de ejemplo. Porque esa humildad la va a tener también mi Hijo Jesucristo cuando venga. Déjeme decirle que es todo lo contrario. La Escritura dice claramente, escuche bien, que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Ahora, yo quiero que usted vea que en Proverbios capítulo 8, en el verso 22 en adelante, dice que Jehová hizo todo con sabiduría. La sabiduría es la que te da el conocimiento total de cómo organizar todo para que te salga perfecto. Y dice la Biblia, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de que hubiera tierra. Dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Si tú me dices a mí que crees en la pobreza y le haces culto y la defiendes, tú nunca has leído esto. Porque cuando tú lees esto de Proverbios, tú ves que dice que Dios con sabiduría y con inteligencia colocó e hizo la tierra. Ahora, cuando tú vas a la definición de pobreza, dice en Google, puedes buscarlo, dice, la pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de recursos. Oye, por falta de recursos. Escucha bien esta expresión, por falta de recursos, como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. Entonces yo quiero llevarte para que tú veas que Adán perdió una de las más preciosas joyas que se puede perder en esta tierra, y es la amistad con Dios, es la relación con Dios. La tierra siguió igualita, Dios no secó los ríos, Dios no secó los mares, Dios no detuvo la lluvia temprana y tardía, Dios no prohibió que las plantas volvieran a reproducir y dieran fruto, la tierra siguió igual. ¿Qué es lo que ha traído la pobreza y la ruina? La falta de relación con nuestro Dios. Mi Biblia no reporta, aquí no encuentro el reporte que diga, y después de que Adán y Eva pecó, Dios volvió otra vez la tierra a dejarla que estuviera desordenada y vacía. Porque eso es lo que dice mi Biblia, cómo estaba la tierra en Génesis capítulo 1, en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios comenzó a organizar todo de tal forma, escucha bien, que entonces comenzamos a responder, ¿cuánta comida creó Dios? Porque si la pobreza es falta de alimentación, veamos si Dios tiene la culpa. ¿Cuánta comida creó Dios? Cuando tú vas a Génesis capítulo 1, versos 11 y 12, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Nota que primero dice, produzca la tierra hierba verde. ¿Tú no te has preguntado por qué primero fue la hierba verde? Muy sencillo, porque la hierba verde es la que comen los animales. La mayoría de mamíferos come hierba. La mayoría de cuadrúpedos come hierba. Las ovejas, los caballos, el ganado, lo que sea, come hierba. Pero dime una cosa, ¿cuál es la cadena alimenticia? La hierba
es transformada en proteína para estos animales y se ponen gordos, bonitos, y después ¿quién se los come? Entonces, nota que Dios no hizo una vaca de 2 libras, no hizo una oveja de 1/4 de libra. Tú ves que esos animales son grandes y gigantes. No había nacido Adán y Eva. Ya había hierba para todos los animales. Después Dios creó todos los mamíferos. Los veganos dicen que no hay que comerse los animales porque matarlos es pecado, bueno, y una cantidad de locura. Pero el que hizo eso fue Dios, el que estableció los parámetros para vivir en esta tierra fue Dios. Y Él es sabio e inteligente. Él te dice lo que sí sirve, lo que no sirve, lo que debes y no debes hacer. Esté aquí escrito en la Biblia, tienes que obedecerlo. Ahora, escucha bien, ¿cuánta comida creó Dios? Donde dice que Él hizo los mares y los taquió, los rebosó de pescado. Producen por millones de millones de millones. Porque desde Adán y Eva hasta nuestros días se ha sacado el pescado que tú quieras de los mares y se seguirá sacando y Dios lo seguirá haciendo producir con todo lo dañino que somos nosotros por hacer caso omiso a la voluntad de Dios. ¿Cuánta agua creó Dios? Porque dice que la pobreza es también falta de agua. Hay ciudades todavía que no tienen agua potable, pero es culpa de Dios. Dios hizo los ríos como tú no tienes idea. En todo el mundo no hay lugar donde no se necesite agua que no esté un río ahí. Hasta en los desiertos hay agua. Mira el pueblo de Israel. En las profundidades de la tierra sacaron agua y siguen sacando agua. Entonces, yo quiero que tú vayas destruyendo esa estructura mental y ese culto y defensa a la pobreza y de esa acusación a nuestro Padre Celestial de que Él es el culpable de tanta ruina. ¿Cuánta sabiduría Dios dio para inventar cosas? Porque la falta de vivienda. Tú sabes que hay registros, no lo estoy hablando, tú te puedes meter al internet. Hay registros de cómo se puede hacer a través de todo ese desecho de bolsas y de todo eso. Aquí en Colombia hay una empresa que está reciclando y hacen bloques de ese, no sé cómo se llama, PVC, de todo eso, de polipropileno, y hacen bloques y hacen casas que pueden durar 500 años. Dios le ha dado la sabiduría al ser humano para que construya casas. O si no, mira los grandes edificios que hay en las grandes ciudades. Pero lo que quiero que lleves en cuenta es que no es Dios el que te dejó aquí en la tierra y dijo, defiéndete como puedas, papi. Defiéndete como puedas. Eso es una mentira diabólica. Dios nunca hace eso porque Él te ama. Por eso te leí Romanos capítulo 5, verso 12, donde el hombre es el que rechaza la voluntad de Dios. El hombre es el que pierde esa joya preciosa llamada amistad con Dios, relación con Dios. Y es el hombre desde ese momento que no quiere saber nada de Dios. Y es allí donde entra esa doctrina diabólica, esa obra satánica de hacerle creer al hombre que él puede solo, que él tiene el poder para hacerlo solo. Y cuando tú crees que puedes y tú entras en esa soberbia diabólica y tú menosprecias lo que Dios dice, allí es donde se abunda y sobreabunda la pobreza, la ruina y la desgracia. Porque déjame decirte algo, pobreza no es tampoco sinónimo de que es escasez económica. Hay gente pobre que lo único que tiene es dinero. Otra vez te lo digo, hay gente pobre que lo único que tiene es dinero. Insaciables. Tienen los miles y miles de millones y no comen bien, no duermen bien, no viven bien, no disfrutan nada. Por eso el apóstol Pablo, guiado por el Señor Jesucristo, le dice a Timoteo, dile a los ricos de esta época y también de esta, que no pongan su esperanza en las riquezas, sino que pongan su fe, su confianza en el Dios de la gloria que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Cuando vas a Génesis, tú encuentras que Dios no le prohíbe a Adán y a Eva comer nada que les sea de bendición a ellos. Pastor, pero le prohibió el libro, de comer del árbol de la vida. Pero es que eso era lo que Dios no quería. Dios te da libertad a ti de hacer cosas, pero Él te advierte, te avisa, te muestra las consecuencias. Y si tú lo haces, problema tuyo. Entonces date cuenta que el culto a la pobreza y la defensa de esa doctrina diabólica está basado en que es la puerta principal para entrar en esa autopista de desgracia. Porque cuando hay pobreza se abre una puerta gigante a la desgracia.
Cuando hay pobreza, las niñas quieren prostituirse por falta de recursos. Cuando hay pobreza, los niños y las niñas quieren meterse a vender droga por falta de recursos. Cuando hay pobreza, hay ignorancia. Cuando hay ignorancia, no hay prosperidad, no hay progreso, no hay avance. Cuando hay pobreza, Satanás sabe que él tiene el dominio de todo, porque la gente, por vivir bien, va a hacer lo que sea. Tú fuiste diseñado para vivir extraordinariamente bien. Yo fui diseñado para vivir extraordinariamente bien. Si no hubiéramos sido diseñados para eso, ¿para qué queremos ir al cielo donde extraordinariamente hay de todo y todo lo que es escasez ni siquiera existe? No pasa por la mente de Dios. Si tú fueras al cielo y volvieras, pastor, ¿y usted cómo sabe? Porque mi Biblia lo dice, aquí en Apocalipsis dice, se acabará toda maldición. Pastor, pero entonces ese es cuando vamos al cielo, no cuando estemos en la tierra. Es que aquí comienza nuestra redención por medio de Cristo. Por eso fue que Cristo vino a destruir ese culto a la pobreza, y por eso Satanás ha levantado fortalezas impresionantes para vendernos la idea de que Cristo nació pobre, murió pobre y que es un pobre arruinado. Hay un solo versículo que te puedo dar en el cual te darás cuenta que Jesús jamás fue pobre, no podía ser pobre. Te lo voy a leer porque mucha gente cuando lee la Escritura encuentra un remanso de paz y encuentra vida. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer nosotros, guiarnos por la palabra. Te hago un paréntesis ahí. Recuerda que estamos en cuánta inteligencia y cuánta sabiduría colocó Dios para inventar cosas. Recuerda lo que dice Colosenses 1:16. Mira lo que dice la Escritura. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Cristo, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él. El apóstol Pablo, de una manera magistral, le dice a los corintios, recuerden que Cristo se hizo pobre para que con su pobreza fueran ustedes enriquecidos. Por años yo le pregunté al Señor, ¿cómo es que Cristo se hizo pobre? Si Él nació en un pesebre, Él no tenía dónde recostar su cabeza. Y comenzó Dios a mostrarme, iluminarme la palabra y me dijo, eso es mentira. Tú no puedes creer lo que te enseñan, cree lo que yo te dije y lo que está escrito. Número uno, Él no nació en un pesebre. A Él lo colocaron en el pesebre y lo colocaron pañales para distinguir entre todos los niños que estaban allí. Eso era una señal. El ángel dijo, esta será la señal. Porque no había dónde colocarlo, entonces lo colocaron en el pesebre. Una cosa que te coloque, no otra cosa que nazca. Número dos, cuando Él nació, ya Dios tenía en las escrituras la promesa de que le traerían presentes, incienso, oro y mirra. Eso está allí en Mateo capítulo 2. Cuando Él creció, creció en abundancia. Nunca le faltó nada. Cuando Él vivió en su ministerio, vivió en abundancia. Él nunca le dijo a la gente, cuando estuvo 3 días con ellos, wow, qué bueno, mire, ahora están cerca de Dios, ahora están aguantando hambre y sed, wow. Esto era lo que yo quería en estos 3 días, que tuvieran hambre y sed para que se parezcan más y estén más cerca de Dios, porque ese es el culto y la defensa de la pobreza, que entre más ruina, entre más necesidad, entre más dolor pase, más está cerca de Dios. Eso es una mentira diabólica. Jesús dijo, tengo compasión de la gente y voy a darle de comer a todos 10,000 que hay aquí o 15,000. ¿Y qué fue lo que hizo? Padre, tú siempre has tenido, siempre tendrás. Tú ahora tienes que demostrar que tú nunca tienes culpa de todo lo que te dicen de la pobreza, de la ruina, de la necesidad, de la escasez. ¿Y qué hizo? Multiplicó 5 panes y 2 peces. ¿Tú crees que si hubiera sido de verdad que el culto y la defensa de la pobreza fuera una doctrina bíblica, fuera la voluntad de Dios, Cristo hubiera hecho ese milagro? Y no solamente ese, sino hay varios milagros donde Cristo da abundancia de comida a la gente. Ahora, quiero volver otra vez a donde estábamos, en cuánta sabiduría y cuánta inteligencia colocó Dios en el ser humano para inventar. Hemos inventado cantidad de casas, edificios, cosas que a veces son una cosa que no se entiende. Cuánta sabiduría, pero la hemos otorgado a la bendición del ser humano.
para obedecer el segundo mejor y más grande mandamiento, dijo Jesús, que es amar al pobre como a ti mismo, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces date cuenta que Dios no tiene problema. Dios es el que dice cuántas cosas vamos a tener. Ahora, cuántas promesas dejó escritas Dios en esta palabra. Aquí hay cientos de promesas que te hablan que si tú oyes, guardas y practicas, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Si tú haces, guardas mis palabras, permaneces en mis palabras, dijo Jesús. Miles de años después de haber escuchado a Moisés lo de Deuteronomio 28, acá en Juan 15:7, ahora viene Jesús y dice, si ustedes guardan mis palabras y permanecen en ellas, pídame lo que sea. En 1 de Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa, escucha, cualquier cosa que te mete todo, cualquier cosa es que mete todo. Si sabemos que Él nos oye, porque ¿cómo sabemos que Él nos oye? Cuando pedimos en su voluntad. Y su voluntad no es que tengamos hambre, ruina, pobreza, desgracia. Déjame decirte que dice la Biblia, no lo digo yo, en 2 de Corintios 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, para que abundemos para toda buena obra, con toda liberalidad. Yo pregunto, ¿qué hago con esos versículos? Pastor, entonces, ¿por qué la gente defiende y hace culto a la pobreza? Por ignorar la Escritura. Pero cuando tú y yo descubrimos la Escritura, podemos legalmente ir donde nuestro Padre Celestial y decirle, Padre, esta no es tu voluntad. O sea, esta ruina que estoy viviendo, esta enfermedad que estoy viviendo, esta desgracia que estoy viviendo, no es tu voluntad. Definitivamente no es tu voluntad porque tú enviaste a tu hijo a morir por todo esto. Entonces aquí tenemos que arreglar esto. Y Él te va a decir, wow, despertaste, bienvenido. Ahora te voy a alumbrar yo el entendimiento, ven acá. Te voy a enseñar cómo vivir en esta tierra. Pastor, usted está diciendo que no va a haber falta de comida, de vestido, de bebida. No puede haber falta. Y si hay falta, tú tienes que reclamarle al Dios de la gloria lo que Él escribió y lo que Él te dio por gracia. No porque te lo merezca, no porque yo me lo merezca. Por gracia, Él dijo, Cristo, ve y muere en la cruz del Calvario. Por gracia, dale la comida, la bebida y el vestido. Por eso Jesús dijo, no se preocupen por qué habrán de comer, de vestir o de beber, porque mi Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero el culto a la pobreza, el culto y la defensa a la pobreza ha ganado un territorio gigante en el mundo entero. Satanás es especialista, vuelvo y te reitero, porque la pobreza es la puerta a la autopista de la desgracia. Pastor, la Biblia dice que Jesús dijo que los pobres estarían siempre con nosotros. No dijo que estarían siempre pobres, ni tampoco dijo que serían millonarios todos. Lo que sí dijo es que nada te faltaría, que si tú confiabas en Él, Él podía darte la bendición. Y quiero ir finalizando diciéndote que la pobreza y ese culto a la pobreza es para invalidar la muerte de Cristo en la cruz. Otra vez, el culto y la defensa de la pobreza es para invalidar la muerte y resurrección de Cristo allí en la cruz del Calvario. Porque allí fue donde se definió otra vez que tú tienes derecho de vivir como vivió Adán y Eva, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pastor, ¿usted nunca ha tenido necesidad? Mucha. Y he tenido que pelear la buena batalla porque Satanás va a querer convencerte de que es mentira, de que la necesidad, la pobreza es una realidad que hay que vivenciar todos los días. Yo nací en un estrato 000 bajo cero. Y cuando comencé a leer la Escritura me di cuenta de que no hay necesidad, escucha bien, de creerle a Satanás en vez de creerle a Dios. Yo determiné creerle a Dios y eso ha cambiado mi vida. Nunca me ha faltado nada ni me faltará. Diariamente Él cuida de mí y diariamente ha cuidado de nosotros, de nuestra familia y de nuestros bienes y de nuestros intereses. No soy millonario. Si tú averiguas por mi vida, tú vas a decir, pero entonces, pastor, si usted no es millonario, ¿qué habla? No, te reitero, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Yo vivo con lo que Dios me da y creo en eso, en estar contento con lo que tengo y con lo que yo deseo ayudar a otro, le pido a Dios para seguir bendiciendo a otro. Yo creo que es el equilibrio. Por eso en este día yo quiero invitarte para que tú dejes de hacerle culto y defensa a la pobreza y vuelvas a la palabra. Cuando tú conoces a Jesús y tú sabes que Él murió por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti, tú dices, no puede ser cierto que si Él murió por mí en la cruz para salvarme, darme vida eterna, Él no haya pensado en darme lo que necesito en esta tierra.
Déjame decirte que las leyes y principios establecidos en el apostólico y profético sistema financiero de Dios son para ti, para gente que tiene sabiduría, gente que tiene inteligencia, para gente creada a imagen y semejanza de Dios. Estamos entregando un libro que te va a abrir el entendimiento, que se llama Los 4 Guerreros de las Finanzas. Muchísima gente, más de 10,000 libros entregados, han servido para que muchísima gente, escucha bien, entren en el conocimiento, porque este es un abrebocas a lo que Dios tiene del apostólico y profético sistema financiero de Dios. Totalmente gratis, tú nos envías un mail, oscardesafío777@hotmail.com, oscardesafío777@hotmail.com, y a vuelta de correo, simplemente en un clic, nosotros te enviamos totalmente gratis este libro. No vendemos libros, ni damos CDs, ni nada lo que tenemos que dar a vuelta de dinero, no. Nosotros lo hacemos porque hay gente que cree en la palabra, gente que cree que hay que cambiarle la mentalidad al mundo y hacen sus aportes en las cuentas que aparecen allí de continuo en nuestra página Ministerio Internacional Desafío. Allí tú encuentras los links que te llevarán a las donaciones y gracias a esas donaciones podemos dar totalmente gratis toda esta literatura. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, yo soy el profeta Oscar Álvarez y esto es Santidad Financiera. Desde este lugar del mundo, desde la Iglesia Ministerio Internacional Desafío, nosotros te declaramos bendecido para bendecir.